Si tu pérdida te tiene desesperado, escucha esto con el corazón abierto. Has perdido algo que creías que era tu todo, ese trabajo que te daba identidad, esa persona que amabas, esa salud que dabas por hecho, y ahora sientes que perdiste una parte de ti mismo. Te levantas cada día esperando que sea un sueño. Revisas tu teléfono, esperando la llamada que no llega. Buscas en cada esquina lo que ya no está, pero la desesperación te susurra. Todo acabó. No hay vuelta atrás. No tienes futuro. Sin embargo, déjame decirte algo que Dios quiere que sepas hoy. Tus manos cerradas no pueden recibir lo nuevo que Él tiene preparado. Llegas a este mensaje justo cuando necesitabas escucharlo. No hay coincidencias en el reino de Dios, solo citas divinas. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte las 4 verdades que Dios te está mostrando a través de tu pérdida, y cómo cada lágrima que has derramado está regando el terreno para tu próxima cosecha. Ayúdame a llevar este mensaje a quien lo necesita. Deja tu me gusta, comenta y comparte este video. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy, y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase «suelto y confío». Al escribir estas palabras, estás haciendo un acto profético. Sueltas lo que se fue para hacer espacio a lo que Dios quiere darte. Es declarar que tu confianza está en sus manos, no en tus circunstancias. Capítulo 1. El dolor secreto de las manos cerradas. Hay un lenguaje que solo entienden los que han perdido algo. Es un silencio pesado en una habitación llena de gente. Es una sonrisa que no llega a los ojos. Es el peso de un fantasma que solo tú puedes ver. Y tú hablas ese idioma con fluidez ahora. Sientes que una parte de tu alma ha sido arrancada y el espacio que ha dejado duele con un frío que ninguna manta puede calentar. La gente te dice que seas fuerte. Te dicen que el tiempo lo cura todo, pero no entienden la geografía de tu dolor. No entienden que cada mañana al despertar hay un microsegundo de paz antes de que el recuerdo de tu pérdida caiga sobre ti como una ola, dejándote sin aliento. Y te preguntas, en la soledad de la madrugada, Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué permitiste esto? No estás loco por sentirte así. No eres débil por llorar lo que se fue. Tu dolor es el testamento del valor que tenía aquello que perdiste. Pero aquí está la primera revelación que Dios quiere que entiendas hoy, en este preciso momento. La desesperación te obliga a cerrar los puños con fuerza alrededor del vacío, tratando de retener el recuerdo, el eco, la sombra de lo que ya no está. Y mientras tus manos están cerradas, aferradas a un fantasma, no pueden recibir la bendición tangible y real que Dios está tratando de entregarte. Jesús dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Escucha esto con atención. Lo que tú llamas una pérdida devastadora, Dios lo ve como una siembra necesaria. Él no te está quitando algo para dejarte vacío. Te está pidiendo que sueltes la semilla muerta para que pueda plantar en ti un bosque de bendiciones. El problema no es el dolor. El problema es creer que el dolor es el destino final. Y no lo es. Es solo la tierra donde Dios está a punto de hacer algo nuevo. Capítulo 2. El propósito divino. Detrás del vacío. Para entender lo que Dios está haciendo, debemos cambiar radicalmente la pregunta que atormenta nuestra mente. El instinto humano, en medio del dolor, es gritar al cielo, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me quitaste esto? Es una pregunta que nace de la herida, que busca un culpable, que exige una explicación lógica para un sufrimiento que se siente ilógico.
Pero esta pregunta nos encadena al pasado, nos mantiene reviviendo la pérdida una y otra vez. Para avanzar, debemos empezar a preguntar con fe: ¿para qué me estás preparando, Señor? ¿Qué nueva fortaleza estás forjando en mí a través de este fuego? Cada pérdida en la Biblia, cuando es puesta en manos de Dios, se convierte en el prólogo de una historia de redención mayor. Dios no opera a través de la simple suma, sino de la multiplicación milagrosa. Pero esa multiplicación a menudo requiere una poda dolorosa, un vaciamiento previo que se siente como un final. Piensa profundamente en Job. No solo perdió sus bienes materiales, perdió los sonidos que llenaban su hogar, la risa resonante de sus hijos corriendo por los pasillos. Perdió el calor de sus abrazos al final del día. Perdió su propia salud, hasta el punto de que su piel, que antes sentía el sol y la brisa, se convirtió en una fuente de tormento incesante. El mundo que conocía, próspero y lleno de vida, se desvaneció en un instante, reemplazado por cenizas y un silencio ensordecedor. Desde su perspectiva, era un final injusto, cruel e incomprensible. Sentía el aislamiento físico y, lo que es peor, un aislamiento espiritual, un silencio de parte de Dios que era más doloroso que cualquier llaga. Sus amigos, en lugar de ser un bálsamo para su alma herida, se convirtieron en sal, acusándolo, convirtiendo su duelo en un juicio público. Pero desde la perspectiva eterna de Dios, Job estaba siendo despojado de todo aquello en lo que, sin darse cuenta, había puesto su confianza, su riqueza, su familia, incluso su propia justicia, para que pudiera descubrir una confianza inquebrantable y pura únicamente en la soberanía de su Creador. La pérdida de Job no fue un castigo, fue un escenario cósmico. Un escenario donde Dios demostraría al adversario que la fe genuina de un hombre puede ser más fuerte que la peor tragedia y que la restauración divina siempre, siempre es exponencialmente mayor que la pérdida inicial. Job tuvo que soltar su necesidad de entender, su teología de la retribución, su obsesionante ¿por qué?, para recibir una revelación directa y abrumadora de quién era Dios en realidad. No solo el Dios que bendice en la abundancia, sino el Dios soberano que reina sobre la tormenta. Ahora piensa en Abraham, en el silencio tenso de esa caminata de 3 días hacia el monte Moría. Dios le pide que suelte lo más preciado que tenía, a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el milagro de su vejez, la risa de su hogar. Imagina el tormento interno. Cada paso sobre esa tierra árida era una guerra entre la razón humana y la fe divina, entre el amor paternal más profundo y la obediencia radical. El peso de la leña sobre la espalda del joven Isaac era nada comparado con el peso invisible que aplastaba el corazón de su padre. Pero en la cima de esa montaña, en el momento culminante de la prueba, Abraham abrió sus manos. Estaba dispuesto a soltar su futuro, su legado, su única esperanza tangible, todo, en un acto de confianza que desafiaba toda lógica. Y en ese acto de soltar, no solo recibió a su hijo de vuelta, sino que recibió la confirmación jurada de un pacto eterno. Su obediencia en la pérdida se convirtió en la puerta de bendición para incontables generaciones. Dios nunca quiso el sacrificio de Isaac. Quería la rendición completa del corazón de Abraham. Quería saber que no había nada, ni siquiera la propia bendición más anhelada, que Abraham amara más que al dador de la bendición. A veces, Dios permite que perdamos lo que más amamos para revelarnos a quién debemos amar por encima de todo. El vacío que sientes no es para destruirte, es para reorientarte. Es la brújula de Dios, forzándote a dejar de mirar a los lados, a lo que tenías, para que empieces a mirar hacia arriba, a lo que siempre tendrás, a Él. Capítulo 3. La semilla y la tierra fértil. Si has llegado hasta este punto del video, no es por casualidad, es porque en lo profundo de tu espíritu,
A pesar del ruido ensordecedor de la desesperación, hay un eco de esperanza, un susurro que te dice que debe haber algo más que este dolor. No te rindas ahora. Lo que voy a compartir contigo puede ser el ancla que tu alma necesita en medio de esta tormenta. Quiero que visualices una semilla de roble, pequeña, dura, insignificante en apariencia, aparentemente sin vida. Para que esa semilla se convierta en el roble majestuoso que está destinada a ser un árbol que da sombra a los cansados, hogar para las aves y que se mantiene firme en las peores tormentas, debe pasar por un proceso que, desde su perspectiva, es aterrador, violento y definitivo. Debe ser enterrada en la oscuridad total, privada de la luz y el aire. Debe ser presionada por el peso de la tierra, sintiéndose asfixiada. Y lo más crucial, debe renunciar a su forma actual, su cáscara protectora. Todo lo que ha conocido como su identidad debe romperse dolorosamente. Debe morir a lo que es, a su existencia como semilla, para poder convertirse en lo que puede llegar a ser. Tu pérdida es esa tierra oscura y fría. Se siente exactamente como un entierro. Se siente solitario, asfixiante y terriblemente definitivo. Pero en la economía del reino de Dios, los entierros son a menudo siembras divinamente orquestadas. Estás exactamente donde necesitas estar para que la nueva vida, la resiliencia sobrenatural y el propósito redimido que Dios ha puesto dentro de ti puedan finalmente germinar. La desesperación te grita al oído que estás en una tumba sin salida, que la tierra sobre ti es el final de tu historia. Pero la fe te susurra que estás en la tierra fértil de Dios, el lugar del nuevo y más glorioso comienzo. Cada lágrima que has derramado no se ha perdido en el vacío. Ha estado regando esa tierra, ablandando el terreno endurecido por el dolor, preparándolo para lo que está por nacer. Cada oración susurrada en la oscuridad de la noche, cuando sentías que nadie más te escuchaba, ha sido como el sol espiritual que calienta el suelo, llamando a la vida a salir de la oscuridad. Cada momento de dolor agudo en el que elegiste no maldecir a Dios, sino clamar a Él con honestidad brutal, ha estado fortaleciendo las raíces de tu fe, raíces que nadie puede ver todavía, pero que te anclarán para las tormentas y las bendiciones del futuro. No juzgues tu vida por la temporada de invierno en la que te encuentras. Estás en la temporada de la siembra, y aunque no veas ni un solo brote verde en la superficie, debajo, en el lugar secreto de tu corazón, Dios, el jardinero divino, está obrando un milagro silencioso pero poderoso. Y aquí está la revelación que lo cambia todo. Dios está infinitamente más interesado en tu crecimiento eterno que en tu comodidad temporal. Si te hubiera dejado con lo que perdiste, quizás te habrías conformado con una vida buena, pero no con la vida abundante y con propósito para la que fuiste creado. Te habrías quedado como una semilla guardada en un cajón, segura, intacta, protegida, pero inútil y sin cumplir jamás su glorioso destino. Dios te amó demasiado como para dejarte en ese estado de potencial no realizado. Él vio el roble majestuoso dentro de ti y sabía que la única manera de liberarlo era plantándote en la tierra de la aflicción, incluso si ese proceso se sentía como la muerte misma. Tu pérdida no es el final de tu historia, es la ruptura necesaria de la cáscara que te impedía crecer a tu verdadera estatura en Cristo. Capítulo 4. La teología de la nueva creación. La Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una gran historia de cómo Dios convierte la pérdida en victoria, la tragedia en triunfo y el caos en cosmos. Es su especialidad divina. Toma finales trágicos y los convierte en comienzos gloriosos. Toma crucifixiones humillantes y las convierte en resurrecciones que estremecen al mundo.
Esta verdad no es solo una frase bonita para un sermón, es el fundamento de granito sobre el cual se construye toda nuestra fe. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo, un hombre que perdió estatus social, seguridad financiera y comodidad física, escribe bajo inspiración divina: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota la precisión de sus palabras. No dice que todas las cosas son buenas en sí mismas. La pérdida de un ser querido no es buena. La traición de un amigo no es buena. El diagnóstico de una enfermedad no es bueno. Pero Dios es tan soberano, tan infinitamente sabio y poderoso, que puede tomar los peores ingredientes de tu vida, el dolor, el miedo, la injusticia, la decepción, y, como un maestro tejedor, tejerlos en un tapiz asombroso de propósito y gloria. Desde tu perspectiva aquí en la tierra, solo ves el reverso del tapiz, un caos de nudos, hilos sueltos y colores oscuros que no tienen sentido. Pero desde la perspectiva celestial, Él está creando una obra de arte que un día verás en su totalidad y te dejará sin aliento. Él no causó tu dolor, pero te promete solemnemente que no lo desperdiciará. Cada hilo oscuro está siendo usado para resaltar los hilos dorados de su gracia. Luego, en Isaías 43, 18, 19, Dios mismo nos da una orden directa, un mandato para nuestra sanidad y avance. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios te está pidiendo que dejes de mirar obsesivamente por el espejo retrovisor de tu vida. No porque el pasado no importara o el dolor no fuera real, sino porque el futuro que Él tiene preparado para ti es tan inmensamente más grande que empequeñece el pasado. Te está pidiendo que sueltes el recuerdo doloroso de lo que fue para que puedas abrazar con ambas manos la realidad gloriosa de lo que será. Para que Él pueda hacer algo nuevo en ti, necesita que dejes de intentar revivir lo viejo, de reconstruir las ruinas con tus propias fuerzas. El desierto de tu pérdida, ese lugar que parece estéril, sin vida y sin esperanza, es precisamente el lienzo donde Él ha prometido pintar su obra maestra, abrir un camino donde no lo hay. La soledad que sientes, ese silencio que a veces te ahoga, es el terreno exacto donde Él hará brotar ríos de agua viva, una fuente de gozo y propósito que no esperabas. Tu desesperación se alimenta de tu memoria del dolor. Tu fe se alimenta de su promesa de restauración. Cada día, cada hora, tienes que decidir a quién vas a alimentar más. No se trata de un acto de amnesia forzada, porque algunas cosas son inolvidables y sagradas. Se trata de una elección deliberada de que el recuerdo de la promesa de Dios sea más grande, más ruidoso y más fuerte en tu corazón que el recuerdo de tu dolor. Capítulo 5. La historia de Ruth, de la pérdida al linaje real. Hay una historia en la Biblia que encarna esta verdad de una manera tan poderosa y conmovedora que parece escrita para ti en este momento. La historia de Ruth. Si crees que tu pérdida es el final del camino, escucha esto con atención. Ruth era una mujer moabita, una extranjera que lo perdió absolutamente todo. Perdió a su esposo, el amor de su vida, perdió su futuro proyectado, sus sueños de tener hijos y envejecer juntos, perdió la seguridad de su tierra natal, su cultura, su gente, su idioma. Se quedó sola en el mundo, excepto por su suegra, Noemí, una mujer tan devastada y amargada por la pérdida de su esposo y sus 2 hijos, que pidió que la llamaran Mara, que significa amargura. Su situación era un callejón sin salida, un pozo de desesperación. Económicamente eran indigentes, socialmente eran parias, espiritualmente estaban desoladas. En ese momento de quiebre,
en un camino polvoriento entre Moab y Judá, ella tuvo una elección crucial que definiría su destino. Podía, como su cuñada Orfa, tomar la decisión lógica, razonable y segura. Podía volver a su pasado, a lo conocido, a la casa de su madre, a su pueblo y a sus dioses paganos. Nadie la habría culpado. De hecho, era lo esperado. Pero Ruth tomó una decisión radical que desafiaba toda lógica humana. Se aferró a Noemí y, más importante aún, se aferró al Dios de Noemí, un Dios que hasta ese momento, desde una perspectiva humana, solo le había traído dolor y pérdida. Ella soltó su identidad pasada, su seguridad, su red de apoyo, y caminó por fe pura hacia un futuro completamente incierto en una tierra extraña, donde sería una inmigrante sin derechos. Su famosa declaración: «A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Fue un acto de soltar su antiguo mundo para abrazar uno nuevo, basado únicamente en la fe en un Dios que apenas comenzaba a conocer. Su nueva vida en Belén no comenzó con fuegos artificiales ni alfombras rojas. Comenzó con la más profunda humildad y necesidad. La vemos recogiendo las sobras de la cosecha de cebada en el campo de un pariente lejano llamado Boz, un trabajo para los más pobres entre los pobres. Para el mundo, y quizás para ella misma en algunos momentos, parecía un terrible descenso. De ser una mujer casada y respetada a una viuda extranjera, pobre y dependiente de la caridad de otros, trabajando bajo el sol abrasador. Pero Dios estaba obrando majestuosamente detrás de escena. Esa pérdida devastadora que la arrancó de Moab y la llevó a Belén, ese acto de humildad en el campo, la posicionó para una bendición inimaginable. Booz, el dueño del campo, un hombre de gran carácter y riqueza, la vio. No solo vio a una trabajadora esforzada, vio su lealtad inquebrantable a Noemí, su carácter noble, su fe valiente. Y él, actuando como una figura de Cristo, se convirtió en su pariente redentor. La historia de Ruth, que comenzó en un funeral triple, terminó en una boda gozosa. La mujer que pensó que nunca más tendría un hogar o una familia, se casó con uno de los hombres más respetados de la ciudad. La que pensó que su vientre estaría cerrado para siempre por la tristeza, dio a luz un hijo llamado Obed. Y aquí está el clímax asombroso de la victoria de Dios. Ese niño, Obed, nacido de la pérdida y la fe, fue el padre de Isaí, quien a su vez fue el padre del más grande rey de Israel, el rey David. Ruth, la extranjera, la viuda, la desamparada, la que lo había perdido todo, fue injertada por la mano soberana de Dios en el linaje directo del Mesías, Jesucristo. Tu pérdida, por más dolorosa que sea, te ha posicionado en un lugar donde la gracia redentora de Dios puede encontrarte de una manera que nunca antes habías experimentado. Suelta lo que se fue y observa con asombro cómo Dios te redime y te da un futuro mucho más glorioso del que podrías haber imaginado. Capítulo 6. El proceso de abrir las manos. Ahora la pregunta crucial es: ¿qué vas a hacer con esta verdad? Una cosa es entender intelectualmente que Dios puede convertir la pérdida en victoria, y otra muy distinta es vivirlo en la realidad de tu día a día, cuando el dolor golpea. No es un interruptor mágico que simplemente apagas. Es un proceso, un viaje consciente y guiado de la mano de Dios. Y quiero guiarte en los primeros pasos prácticos de ese viaje ahora mismo. El primer paso no requiere tu fuerza, de hecho, requiere que reconozcas tu debilidad. Es la rendición. Quiero que, ahí donde estás, visualices tus manos. Probablemente están cerradas en puños, apretando el dolor, la frustración, la ira, la pregunta sin respuesta del ¿por qué?, el recuerdo de lo que ya no está. El primer acto de fe es simplemente abrirlas. No es solo un acto físico, sino profundamente espiritual.
Es una oración sin palabras. Es decirle a Dios con total honestidad: Señor, ya no puedo más. Este peso es demasiado para mí. Ya no quiero llevarlo solo. Te lo entrego. Entrego mi dolor, mi confusión, mi necesidad de entenderlo todo. Suelto mi control, suelto mi amargura, suelto mis planes rotos y confío en los tuyos. Hazlo ahora mismo. Respira hondo y al exhalar, abre físicamente tus palmas hacia el cielo e imagina que todo ese peso, como piedras oscuras, cae de tus manos a los pies de la cruz. Siente la ligereza inicial, aunque sea por un segundo. La rendición no es derrota, es el primer paso hacia la verdadera victoria. El segundo paso es un cambio de mentalidad deliberado. Es una batalla por tu mente. Tienes que empezar a ver tu situación no con los ojos del dolor, sino con los ojos de la fe en las promesas de Dios. Cuando el recuerdo de la pérdida te ataque como una emboscada y la desesperación quiera inundarte, tienes que contraatacar con la verdad de Dios. En lugar de permitir que el pensamiento «esto me ha destruido» domine tu mente, declara en voz alta, aunque sea en un susurro: «Esta pérdida no es mi final, es mi preparación». En vez de pensar «estoy solo y abandonado», afirma con convicción: «Este vacío no es mi tumba, es mi tierra fértil». Sustituye el «nunca seré feliz de nuevo» por «mi dolor tiene fecha de vencimiento, pero el propósito que Dios está forjando en mí es eterno». Debes renovar tu mente con estas verdades bíblicas. Al principio se sentirá extraño, como si te estuvieras mintiendo a ti mismo. Pero la fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Estás alineando tus palabras con la palabra de Dios, y eso tiene el poder de reconfigurar tu realidad interior, de crear nuevos caminos neuronales de esperanza en tu cerebro. El tercer paso es una acción de fe concreta y diaria. La fe sin obras está muerta. Cada mañana, antes de que tu mente se llene con las preocupaciones del día y los recuerdos del ayer, haz dos cosas. Primero, toma un cuaderno y escribe una cosa nueva por la que estás agradecido. Cualquier cosa, por pequeña que sea: el sol que entra por la ventana, el sabor de una taza de café, el latido de tu corazón, el aire en tus pulmones. La gratitud es el antídoto para la desesperación. Entrena a tu corazón para buscar la vida en medio de la muerte, para encontrar la luz en la oscuridad. Segundo, pídele a Dios que te muestre una señal de su presencia durante el día y busca activamente esa señal. Conviértete en un detective de la gracia de Dios. Puede ser una palabra amable de un extraño, un versículo bíblico que salta a la vista en una red social, una pequeña puerta que se abre inesperadamente, una canción en la radio que te habla directamente. Anótalo. Al final de la semana, mirarás hacia atrás y verás un rastro innegable de la fidelidad de Dios, un reguero de migas de pan celestiales que te guían a través de tu desierto, demostrándote que nunca has estado solo. Capítulo 7. La visión de tu futuro restaurado. Imagina por un momento conmigo el día en que mires hacia atrás a esta temporada de tu vida. El dolor agudo que hoy te desgarra y te roba el aliento se habrá convertido en una cicatriz suave, un recordatorio no de lo que perdiste, sino de cómo la gracia de Dios te sostuvo, te sanó y te hizo renacer de las cenizas. Y te darás cuenta, con una claridad asombrosa que te llenará de gratitud, de que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento en que pensaste que no podrías seguir, fue utilizado por Él como un cincel para esculpirte, para hacerte más compasivo, más fuerte, más sabio y más profundamente dependiente de Él. Verás a la persona en la que te has convertido, alguien cuya identidad ya no está anclada en un trabajo, una relación, un estado de salud o un logro terrenal, sino en ser un hijo amado de un Dios eterno e inmutable. Alguien cuya fe no se basa en las arenas movedizas de las circunstancias, sino en la roca inamovible del carácter de Cristo.
Y un día, inevitablemente, alguien vendrá a ti. Será un amigo, un familiar o un completo extraño, y su corazón estará roto por una pérdida devastadoramente similar a la tuya. Sus ojos estarán llenos de la misma desesperación y confusión que una vez habitaron en los tuyos. Y cuando te miren, no verán a una víctima frágil, sino a un vencedor sereno, a un roble que ha soportado la tormenta. Y podrás tomar su mano, mirarlos a los ojos y decirles con una autoridad que solo nace de la experiencia vivida: yo sé exactamente cómo te sientes. Yo estuve en ese mismo abismo oscuro, pero déjame contarte lo que Dios puede hacer con los pedazos rotos. Déjame contarte de la fidelidad de un Dios que siembra en medio de los funerales. Y esa es la revelación final y más gloriosa. Tu mayor victoria no será solo tu propia restauración. Será como Dios usará tu historia de pérdida para traer esperanza y sanidad a incontables personas más. Tu dolor no será en vano. Dios lo transformará en tu ministerio más poderoso. Tu cicatriz se convertirá en un mapa de esperanza para otros que están perdidos en el mismo desierto que tú ya cruzaste. Y en ese momento entenderás por qué Dios permitió todo. Entenderás que Él no estaba simplemente restaurando lo que perdiste. Estaba construyendo en ti un legado eterno de redención que resonará por generaciones, mucho más allá de tu propia vida. Capítulo 8. Suelta y confía. Tu amanecer se acerca. Hoy hemos descubierto juntos verdades que tienen el poder de cambiarlo todo. Descubriste que tus manos cerradas, aferradas al dolor del pasado, no pueden recibir lo nuevo y maravilloso que Dios tiene para ti. Entendiste que tu pérdida no es tu tumba, sino la tierra fértil donde Dios está plantando la semilla de tu más grande victoria. Y has visto a través de la historia inolvidable de Ruth que nuestro Dios es un experto en tomar los finales más desoladores y convertirlos en los comienzos más gloriosos. Ahora inclina tu corazón y escucha esto, porque es una palabra que siento que Dios te dice directamente a ti en este preciso instante. Hijo mío, hija mía, he visto cada una de tus lágrimas, he contado cada una de ellas y las guardo como un tesoro. He escuchado cada susurro de tu corazón roto en la quietud de la noche, cuando creías que nadie te oía. No te he abandonado ni por un segundo. Estuve allí en el momento de la pérdida, y estoy aquí contigo ahora, en medio del dolor. Este proceso no es para destruirte, es para reconstruirte en una versión más fuerte, más sabia y más llena de mi presencia y mi poder. Lo que te fue quitado, por valioso que fuera, no se compara con la gloria de lo que estoy a punto de entregarte en tus manos abiertas. Yo no solo restauro, yo multiplico. Suelta la desesperación, porque tu amanecer ya ha sido decretado en los cielos. Deja de luchar con tus propias fuerzas y confía en mí. Descansa en mis brazos. Yo, tu Padre que te amo con un amor eterno, estoy convirtiendo tu pérdida en la más grande de tus victorias. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por cada persona que ha llegado hasta el final de este mensaje. Tú conoces su nombre, su historia y el nombre de lo que han perdido. Sientes su dolor como si fuera tuyo. Ves sus manos cerradas y el peso en sus hombros. En este momento te pedimos que derrames sobre ellos un espíritu de paz y una confianza sobrenatural que sobrepase todo entendimiento. Dales la fuerza para abrir sus manos y entregarte su dolor, su ira, su confusión, sus preguntas sin respuesta. Ayúdales a creer que tú estás obrando en lo invisible, tejiendo su bien incluso cuando no pueden verlo. Transforma su lamento en baile, sus cenizas en una corona de belleza, su tristeza en un aceite de gozo. Que sientan tu abrazo de Padre ahora mismo, un abrazo que les recuerde que no están solos, que son amados y que su futuro está seguro en tus manos.
Que la esperanza, como una pequeña llama, renazca en ellos hoy, en el nombre poderoso y redentor de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy. Comenta con la frase "suelto y confío" si crees en el poder de Dios para tu vida. Quiero leer tu testimonio y ver cómo Dios empieza a obrar. Comparte este video con alguien que lo necesita. A veces, un video puede ser el abrazo de Dios que esa persona necesita hoy. Tú puedes ser instrumento de Dios en la vida de alguien. Y suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Todos los días subo contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y entender el propósito de Dios para tu vida. No olvides nunca, para que el árbol de tu victoria crezca, la semilla de tu antiguo yo tenía que ser plantada. Tu pérdida no fue el final, fue el principio de todo.